El 30 de marzo de 1996 comienza en una cárcel argentina el motín más sangriento que recuerde la historia policial. Hubo cosas realmente atroces, como amotinados que jugaban al fútbol con una cabeza humana, o como empanadas hechas con carne de otros presos. Esta es la historia del motín de Sierra Chica y de sus protagonistas, conocidos como los 12 apóstoles. Fue otro fin de semana con motines en varias cárceles. La situación en Sierra Chica, trágica. En Sierra Chica tomaron como rehén a una jueza. Se ven corridas, se escuchan tiros. ¡Están tiroteando la piba, por favor! El 30 de marzo de 1996, en vísperas de Semana Santa, se inició el motín más sangriento de la historia argentina. El levantamiento comenzó después de las 14, duró 8 días, tuvo 8 muertos, 17 rehenes y cientos de prisioneros en rebelión. Fue encabezado por los 12 apóstoles, una docena de presos que intentaron fugarse y muchos de ellos cargaban con sentencias graves. El plan salió mal desde el inicio. Un guardia les disparó y uno de los presos recibió una bala en una pierna mientras intentaban trepar un muro, cuando otros prisioneros armaban una distracción en un partido de fútbol simulado. Sus compañeros retrocedieron y se atrincheraron en un pabellón, pero no se encerraron solos. Antes amenazaron con facas a 7 guardias y los tomaron de rehenes. El director del penal fue el primero en intentar negociar. La respuesta fueron 2 balazos que le pasaron a centímetros. El autor de los disparos fue Marcelo Brandán Juárez, más conocido como Popó, condenado a 19 años y medio de prisión. Horas después, la jueza y su secretario ingresaron al penal debido a un petitorio de los amotinados. La idea era terminar con el motín. Tras un diálogo donde la jueza les remarcó las dimensiones del problema que causaban, Brandán Juárez le apoyó un revólver en el pecho y le dijo: «Cállate, vigilanta». La jueza ya era una rehén más. Los 2 funcionarios judiciales engrosaron la lista junto a los 7 guardias, el médico del penal y 3 pastores evangelistas. ¿Cómo está la jueza? ¡Hay rehenes heridos! Mientras el motín conmocionaba al país, el clima interno en el penal tomaba temperatura. La guerra declarada entre el bando liderado por Brandán Juárez y la facción encabezada por Agapito Lencina, señalado como informante de los guardias, no tardó en desatarse. La cacería comenzó el lunes 1 de abril. Hugo Barrionuevo Vega, del grupo de Lencina, fue asesinado de un balazo y rematado a puñaladas. La masacre continuó con otros 6 crímenes. Lencina hirió a Popó en un brazo, pero recibió un disparo en la nuca. Los cuerpos fueron descuartizados con un hacha e incinerados en la panadería del penal. Testigos luego contaron que los apóstoles jugaron al fútbol con la cabeza de Agapito Lencina e hicieron estofado y empanadas con la carne de los cadáveres que dieron de comer a los rehenes. Durante el horror, el gobierno bonaerense, encabezado por Eduardo Duhalde, evaluó montar un golpe comando para retomar el control del penal, aunque se suspendió por ser una jugada demasiado arriesgada. Los primeros días de negociaciones estuvieron empantanados. Los 12 apóstoles querían armas y móviles para escapar. El Jueves Santo entregaron un petitorio donde el gobierno se comprometió a acelerar sus causas judiciales y aplicar la ley del 2x1, que contaba a dobles los días en prisión después de 2 años sin sentencia. Uno de los negociadores informó que los presos iban a entregar el penal el domingo porque querían que el motín se convirtiera en el más extenso de la historia argentina. Los días transcurrían y las drogas se agotaban dentro del penal. Llegado el domingo, Brandán Juárez pedía que le llevaran a su madre para entregarse. El pedido trababa todo porque la mujer no podía llegar antes de las 20 horas y el operativo debía suspenderse hasta el día siguiente. Un preso viejo pidió interceder. Solicitó pastillas a la policía para drogar a Popó y terminar con todo. El jefe de la banda las tomó sin dudar y salió de la cárcel encorvado, casi sin poder caminar, en una imagen que simbolizó el fin del motín. Es el momento de la salida de la jueza, que estuvo retenida durante más de 8 días. La pesadilla ha pasado en Sierra Chica. 17 rehenes fueron liberados. Es una de las imágenes más conmovedoras que se ha vivido en esta jornada. La salida de un guardia cárcel.
4 años después, en un juicio histórico donde los acusados estaban en una pequeña jaula en un penal de La Plata, mientras las autoridades sesionaban en otro edificio y todo era transmitido por televisión, Brandán Juárez, Miguel Ruiz Dávalos, Víctor Esquivel, Jorge Pedraza, Miguel Acevedo y Juan Murgia Canteros, los 6 líderes del motín, fueron condenados a prisión perpetua. Otros 12 recibieron penas más bajas y 6 terminaron absueltos. Hoy, a más de 20 años de ese trágico y horroroso hecho, varios de los criminales ya se encuentran en libertad y otros han vuelto a caer en prisión. Pero esta historia tiene otros relatos íntimos que lo devela acá, en exclusividad para este programa, quien era secretaria de Seguridad en ese momento y tuvo que actuar en este caso. Doctora Falvo, usted tuvo protagonismo cuando fue el motín de Sierra Chica, ¿no? Algo que marcó una historia dentro de los hechos policiales de este país. Fue un hito en mi vida también, fue un antes y un después. Yo era en ese tiempo subsecretaria de Justicia, después fui al poquito tiempo secretaria directamente de Estado, secretaria de Justicia, y fue una situación que nunca imaginé que iba a tener que enfrentar. Y que fui la mediadora en esa circunstancia. No se ofreció el rehén, ¿no? No. Porque ya habían tomado de cuando yo llego, cuando me entero, y a la madrugada nos fuimos allí con el subsecretario de Justicia a Sierra Chica, y estaban tomados de rehén la jueza y un secretario que habían ido a tratar de mediar en medio de un desbande porque se habían salido de los pabellones, bueno, había todo un motín. Había 1000 internos en ese penal. 1700. 1700 internos. 1700. Es muy difícil controlar 1700. Terrible. Sierra Chica es incontrolable hoy también. Hoy también. Sí. No, es imposible. Y vuelvo a repetir, en ese tiempo todavía estaban bastante divididos de acuerdo a los delitos y demás. Ahora hay una mezcla porque, bueno, no hay lugares. Entonces, a donde hay un lugarcito, ahí mandan. Y están además hacinados. En ese tiempo no era tanto. O sea, tenían pabellones grandes. En fin, ahora es una multitud. Ha crecido mucho. Es cierto que hubo canibalismo, se hicieron empanadas con cuerpos humanos. Es verdad, Agapito sale con fritas, es la frase que quedó en la historia, que es verdad. Agapito lo mataron, lo picaron y hicieron empanadas y se la dieron de comer a los otros detenidos que estaban ahí. ¿A los detenidos y incluso a la gente que estaba, familiares que estaban esperando? No, a los familiares no, a los rehenes. ¿A los rehenes? Sí, intentaron hacérselo comer porque fueron tomando rehenes. Hubo 17 rehenes. 17 rehenes. Los 2 primeros fue la doctora Malere, que era la jueza de ese momento, y su secretario, que fueron Brandán Juárez, era el que estaba en medio del patio con un revólver girándolo, y ellos fueron a tratar de mitigar el tema. Por supuesto, los mandó para adentro, ¿no? Estaban todos afuera, había arriba en el techo con las facas amenazando. Claro, en la madrugada esa, cuando me avisan, yo parto con el subsecretario, yo era secretaria de Justicia y parto con el subsecretario a Sierra Chica, y llegamos ahí, era la madrugada, y ya lo habían tomado de rehén a la jueza y al secretario. Y después fueron tomando, cada uno que se acercaba, los penitenciarios que se acercaban para tratar de desarmar a este famoso Brandán Juárez y tratar de meterlos en los pabellones y qué sé yo, los tomaban de rehén y los tomaban. 17 hubo en total, incluidos el juez y el secretario. Bueno, cuando nosotros llegamos ya estaban, habían tomado 12 o 13, y en ese pequeño interín cuando llegamos, otros 4 más. La idea de ellos, entonces tuve que ser mediadora en ese entonces, y bueno, tomé la estrategia que en ese momento mi fría cabeza dijo: hay que hacer algo porque esto va a terminar muy mal. Y llamamos, yo pedí que me mandaran le pedí al jefe del servicio que me hiciera acercar en el locutorio donde estábamos nosotros adelante algún detenido de los que fue alguien grande que tuviera ya experiencia dentro de la cárcel y que fuera de buena conducta y demás, ¿no?
alguien con códigos, como dijo este mismo, que fue, bueno, no sé si ahora a lo mejor pobre está en libertad y con buena conducta, así que decir el nombre a lo mejor los podría afectar. En todos los libros. Pero acá tenía varios problemas. Primero, la cantidad de droga que parece que tenían los que vaciaron la sanidad. Vaciaron sanidad y sacaron todo lo que había, pero desde aspirina hasta la última, porque drogas comunes, o sea, no. Pero aparte le enviaron drogas para apaciguarlo también, creo. Eso se ha dicho, yo no lo llegué a comprobar eso, la verdad que no. Tema, venganzas entre ellos que también fue ajuste de cuentas entre ellos, el del que le cortaron la cabeza con una garrafa fue entre dos bandos que estaban ahí mismo. Claro, estaban en un pabellón muy lejos de los otros, pero cuando se desbandan y toman todo el pez, se juntan todos. Entonces ahí hubo mucho ajuste de cuentas de bandas distintas. Y estos 12 apóstoles eran los más jóvenes que estaban ahí, tenían 21 años, el más grande no llegaba a 22. Dicen que no eran 12, más o menos los conductores eran unos 25, 27 personas. Bueno, yo se lo puedo decir realmente, ¿no? Los 12 eran los cabecillas principales. Lo acompañaban más o menos 14 o 15 más, que eran bravos, o sea, eran los bravos del penal. Pero eran todos muy jóvenes. Muy jóvenes. 21, 22 años el que tenía más. Robledo Puig, por ejemplo, se encerró en la iglesia, ¿no? El problema de varios... los homosexuales se fueron a la iglesia, se ubicaron ahí y se encerraron porque sabían que los iban a violar a todos. Bueno, ya venía eso, tenía fama Sierra Chica de eso, ¿no? Bueno, sí, se han dicho muchas cosas. Hay que estar adentro a veces para saber cuánto hay de verdad y cuánto no. Y bueno, fue un tema grave, muy serio, muy serio. Yo creo que fue un antes y un después de Sierra Chica la historia carcelaria en la provincia. ¿Cambió algo o no? ¿Sierra Chica? No, en general el sistema carcelario después de esto. Bueno, se hicieron muchas cárceles nuevas en ese momento. Les contaba, hicimos hacer la educación obligatoria, primario obligatorio y secundario hasta por ahí, porque tampoco teníamos suficientes profesores para poder enseñarles, se les enseñaron oficios, se trató de reeducar, pero ustedes saben que las cárceles en la provincia de Buenos Aires y en cualquier lugar son lugares que para resocializar, yo no hablo de resocialización, yo hablo de socialización. Porque realmente hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Última pregunta, doctora. Cuando yo por ahí digo que vamos perdiendo 3-0 la batalla, yo veo que ya están libres algunos de los cabecillas de Sierra Chica y que la jueza se fue del país. La jueza que se ofreció como rehén para negociar. No, la jueza se jubiló. Si se fue del país, no sé. Se jubiló, pero no hace mucho, Ni la violaron, como se dijo habitualmente, volvió a lo único que sí estuvo un mes de licencia porque quedó psíquicamente muy afectada. La maltrataron. Eso sí estaba. No, la pusieron, no, porque yo le cuento, llamé para mediar a alguno y me vino el jefe del servicio y dice, mire, hay un detenido que es un señor grande, y tal es así, cuando se presentó, dice, no coincido con estos pibes, dice, estos no tienen códigos, dice, yo, Torda, dice, soy de caño, pero si le tengo que sacar la campera de cuero a un tipo, dice, le pongo el caño para sacársela, y si no me la da, no tiro, me voy y busco a otro. Ese fue el diálogo que tuvo conmigo. Y este hombre, tenía conocidos a todos, sabía cómo estaba todo y qué podían hacer o no. Y bueno, el jefe del servicio, ya le digo, iba a tratar de negociar con uno de ellos y tenía un revólver que lo andaba girando y qué sé yo, que era todo un peligro. Pero bueno, la jueza quedó afectada, pero después siguió trabajando y se jubiló cuando fue su momento.